Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y deseamos de todo corazón que usted pueda estar disfrutando de estos devocionales que hacemos con muchos deseos en nuestro corazón de que puedan ser de edificación para cada uno de ustedes. Y continuamos entonces con nuestros devocionales acerca de la venida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en la última lección pues vimos el anuncio del mismo Jesús de que tenía que morir y resucitar. Hoy veremos entonces tres cosas importantes: su entrada triunfal a Jerusalén, vamos a ver su oración de agonía en Getsemaní y la entrega, y cuando Judas lo entrega a los sacerdotes. Por eso le invito a que vayamos al libro de Juan. El libro de Juan primero, vamos a ver la entrada triunfal. Juan capítulo 12 y versículo del 12 al 15. Dice la palabra de Dios allí. Juan 12 del 12 al 15. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Eso es Zacarías 9:9. Aquí vemos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Todo estaba escrito. Mucha gente estaba en el camino y le tendían ramas de palmera y daban voces de alegría, dice aquí. Era la última semana de Jesús en la tierra y entró a Jerusalén montado sobre un pollino de asna, para cumplir lo que decía la profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Una multitud que lo aclamaba como al rey. Mucha gente, había multitudes en la ciudad de Jerusalén y era la forma de anunciar que él era el Mesías. Pero la gente realmente esperaban a un Mesías que los librara del yugo opresor de los romanos. Luego que muchos de aquellos que glorificaban a Dios cuando Jesús iba entrando a Jerusalén serían los mismos que posteriormente gritarían: crucifícale, crucifícale. Así es el ser humano. Querían un rey libertador, un guerrero quizás como David, pero él venía a librar a su pueblo de la esclavitud del pecado, y ellos no entendieron. Hoy en día, muchos no entienden que la única forma de librarse de la esclavitud del pecado es depositándolos en manos de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él como su único y salvador personal. Pero antes de todo esto, vamos un momentito a Lucas capítulo 22, versículo 39 al 47. Porque Jesús pasó una agonía antes de ser entregado. Y nos los muestran los versículos estos en Lucas. También lo podemos ver en Mateo y también en Marcos. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:39 de la siguiente forma: Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Miren a Jesucristo dándonos un ejemplo de oración, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos,
los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice el 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Allí fue como Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, dice aquí que Jesucristo se apartó de sus discípulos, los dejó orando y él se fue a una distancia prudente para orar con su Padre. El monte de los olivos estaba cerca de Jerusalén. Getsemaní significa lagar de aceite. Allí habían estado muchas veces y Judas conocía perfectamente ese lugar. Ahora estaban después de la cena y pasaron a este lugar. Jesús pidió a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación, porque él sabía que muy pronto iban a dejarlos. Él los iba a dejar. También sabía que sufrirían, que necesitarían fortaleza. Necesitaban fortalecerse en la oración para enfrentar la tentación que se les avecinaba. Le iban a negar la relación con él, lo iban a dejar solo. Jesús expresó su carga frente a las aflicciones que le venían, pero también al mismo tiempo en este pasaje él afirma su decisión de hacer la voluntad de su Padre y no la de él. Él dice: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús siempre fue obediente a la voluntad del Padre y nos enseña que nosotros debemos ser obedientes a la voluntad de Dios también. La copa a la que se refería era el saber la separación total que sufriría de su Padre al tener que cargar con todos nuestros pecados. Dios aborrece el pecado y Jesús sabía que ahí en la cruz Él tendría que cargar todos nuestros pecados y por eso su Padre se separaría de Él. Ese era el dolor profundo que Él sentía, lo más grande, la separación de su Padre. Siempre había estado unido haciendo la voluntad de su Padre, en comunión con Él, pero iba a separarse producto del pecado suyo y mío. Dice aquí que su sudor parecía gotas de sangre. Y Lucas es el único que resalta esto. Jesús estaba en extremo, en agonía. Pero él no cedió. A pesar de estar así, él no cedió ni renunció a su misión por la cual había venido a morir por el pecado de la humanidad. Allá en Juan 12, versículo 27, él dice: mi alma está turbada, pero para eso he venido. Él vino para pagar por el pecado de todos nosotros. Los discípulos, Jesucristo los había dejado orando, pero 3 veces regresó y ellos estaban durmiendo. En el versículo 46 les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Se lo repite, hermano, cuando vengan las tentaciones, ore. El Señor nos está enseñando esto. Los discípulos estaban dormidos mientras Jesús oraba en agonía. Qué trágico. Qué trágico es cuando muchos cristianos actúan como si estuvieran profundamente dormidos cuando tienen que entregarse y servir a Cristo. Así está el cristianismo hoy en día, dormido, cuando debemos estar sirviendo al Señor, viendo todo lo que pasó Él por nosotros para salvarnos de un infierno que teníamos seguro. Él murió en la cruz para darnos la salvación, para regalarnos la vida eterna. Hermano, esto de los discípulos es un ejemplo para que a nosotros no nos pase. Ore para que no entre en tentación. Ore en todo momento. Ore sin cesar, dice la palabra de Dios.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Jesucristo estaba orando. 3 veces fue a orar, 3 veces regresó y sus discípulos durmiendo. Que no nos pase eso, hermano. Jesucristo estaba sufriendo porque sabía que iba a cargar con nuestros pecados. Pero Él continuó haciendo la voluntad de su Padre. En el versículo 47 dice que mientras aún hablaba se presentó una turba y con él el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Era la señal. Ese beso, el beso de Judas a Cristo, era la señal para que lo arrestaran. Judas, uno de los 12, lo entregó. Hoy en día hay muchos cristianos que actúan como Judas. Están diciendo que son cristianos, pero no están haciendo lo que dice la palabra de Dios. Estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Le estamos dando la espalda a Cristo, así como lo hizo Judas. Tengan mucho cuidado. Este pasaje es una gran enseñanza de ver cómo Cristo en su forma de hombre estaba consternado, estaba turbado, estaba en agonía porque sabía el significado de ir a la cruz. Él tenía que pagar por los pecados suyos y míos. Si tú hoy no te has entregado a Cristo, haz una oración de rodillas en este momento y dile a Cristo: Señor Jesús, yo sé que soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados. Yo creo en ti, Señor Jesús, y te invito a que entres en mi corazón y me salves, Padre amado. Señor Jesús, sálvame. Sálvame del pecado, limpia del pecado, perdona mis pecados y regálame la vida eterna. Haga esta oración. Si ya la hizo, gloria a Dios. Si no, hágalo y será usted salvo. Que el Señor les bendiga.